Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación estudiaremos un ejemplo referente al tema del efecto Doppler en ondas sonoras. El presente ejemplo dice lo siguiente: una ambulancia viaja por una carretera con una velocidad de 33,5 metros sobre segundo. Su sirena emite un sonido con una frecuencia de 400 Hz. ¿Qué frecuencia escucha una persona en un vehículo que viaja a una velocidad de 24,6 metros sobre segundo? Cuando A. el vehículo y la ambulancia se acercan simultáneamente y B. el vehículo y la ambulancia se alejan simultáneamente. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo, considerando los datos dados en el enunciado. Primero que todo vamos a identificar dos elementos principales. Uno es la fuente, o sea, que emite el sonido, en este caso es la sirena de la ambulancia. Y el otro es el observador, que es el conductor que va en el vehículo. Entonces la fuente la identificamos por F y el observador por O, y ambas letras las utilizaremos como subíndices. De acuerdo a la información dada en el enunciado, la ambulancia viaja a una velocidad de 33,5 metros sobre segundo. Entonces decimos que esa es la velocidad V de la fuente, V sub F. V sub F igual a 33,5 metros sobre segundo. Mientras que el observador, que es el conductor en el vehículo, viaja a 24,6 metros sobre segundo. Escribimos V sub O, velocidad del observador, como igual a 24,6 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos velocidad de la fuente y velocidad del observador. Bueno, también conocemos la frecuencia del sonido que emite la sirena. Entonces escribimos F sub F, F de frecuencia y F de fuente, como igual a 400 Hz. Pero no conocemos la frecuencia que capta el observador, F sub O. Esa es entonces la que tenemos que hallar, tanto para el caso A como para el caso B. F sub O es desconocida y su valor estará dado en Hz. Ahora bien, la ecuación utilizada para calcular alguna de las variables relacionadas en el efecto Doppler varía de una fuente bibliográfica a otra. En este caso vamos a tomar una ecuación particular para la cual estableceremos la convención, teniendo en cuenta que vamos a analizar el efecto Doppler para un acercamiento y un alejamiento simultáneos. La ecuación es la siguiente: frecuencia del observador F sub O sobre V sub S, que es velocidad del sonido, más o menos V sub O, velocidad del observador, es igual a la frecuencia de la fuente sobre la velocidad del sonido, menos más la velocidad de la fuente. V sub S, la velocidad del sonido, nos faltó definirla, como igual a 340 metros sobre segundo, considerando que esta velocidad del sonido depende del medio en que se dé la transmisión de la onda sonora. En este caso es el aire, que es el entorno en el cual se mueven el vehículo y la ambulancia. Ahora bien, respecto a esta ecuación, ¿de qué depende usar los signos más y menos? Depende de si se alejan o se acercan los dos objetos de forma simultánea. Entonces hablamos de una simultaneidad, es decir, ambos se alejan o ambos se acercan. En ese movimiento simultáneo, entonces digamos que si la ambulancia se acerca lo mismo que el conductor en el vehículo, es decir, tanto la fuente como el observador se van acercando y se encuentran en un punto de la trayectoria, se toma la siguiente convención de signos. La velocidad de la fuente se toma como negativa y la velocidad del observador se toma como positiva. Ahora, si lo que ocurre es un alejamiento, como en el caso B, un alejamiento simultáneo, que se da luego de que los vehículos se cruzan, entonces la ambulancia, que es la fuente, va en dirección opuesta a la del observador, se toma la siguiente convención. Se dice que la velocidad del observador, V sub O, es negativa y la velocidad de la fuente es positiva. Tengamos entonces muy presentes esta convención para la resolución del presente ejercicio. Y consideremos el caso A, donde ocurre acercamiento simultáneo. En ese acercamiento simultáneo, ¿cómo nos queda esta expresión? Nos queda de la siguiente forma: frecuencia del observador sobre velocidad del sonido, que siempre es positiva. Ahora el signo de la velocidad del observador es positivo porque hay acercamiento simultáneo, entonces escribimos más V sub O. Y esta expresión es igual a frecuencia de la fuente F sub F
sobre velocidad del sonido, que siempre es positivo, y en el acercamiento la velocidad de la fuente es negativa. Entonces escribimos menos v sub f. Procedemos a despejar la variable de interés, que es la frecuencia del observador. Y decimos que la frecuencia del observador viene a ser igual a la frecuencia de la fuente por esta suma de la velocidad del sonido y del observador, que pasa a multiplicar. Entonces pasamos velocidad del sonido más velocidad del observador entre paréntesis, todo esto sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Entonces esa es la expresión para hallar la frecuencia que escucha el observador, en este caso el conductor que va en el vehículo, cuando hay un acercamiento simultáneo. Y solo tenemos que reemplazar los valores en esta ecuación. Y decimos que la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente, 400 Hz, por la velocidad del sonido en el aire, que es de 340 metros sobre segundo, menos más la velocidad del observador, que es de 24,6 metros sobre segundo. Todo esto sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, que es de 33,5 metros sobre segundo. Bueno, y procedemos a resolver los términos implicados en las operaciones dadas. Decimos que la frecuencia del observador es igual a 400 Hz y multiplicamos esta frecuencia por la suma de 340 y 24,6, lo que nos da 364,6 metros sobre segundo, sobre la diferencia entre 340 y 33,5, que nos da 306,5 metros sobre segundo. Bueno, y ahora cancelamos las unidades de metros sobre segundo, metros con metro y segundos con segundo, tanto en el numerador como en el denominador en forma respectiva. Y tenemos entonces que la frecuencia del observador va a ser igual a 400 Hz por el resultado de esta división, que nos da 1,1896. Finalmente obtenemos que la frecuencia del observador, en caso que se estén acercando tanto la ambulancia como el vehículo, es igual a 400 por 1,1896, lo que nos da 475,84 Hz. Entonces esta es la respuesta para el punto A del presente ejemplo, cuando el vehículo y la ambulancia se acercan. Y escribimos entonces acá como respuesta para el apartado A del presente ejemplo que la frecuencia del observador f sub o es igual a 475,84 Hz. Ahora vamos a resolver la parte B. Bueno, y ahora para resolver la parte B, donde ocurre alejamiento simultáneo, entonces cambiamos los signos. Ya en el alejamiento simultáneo, la velocidad del observador va a tomar un valor negativo. Entonces escribimos el signo menos delante de la velocidad del observador y la velocidad de la fuente ya toma un signo positivo, más v sub f. Lo mismo hacemos en la expresión resultante para el cálculo de la frecuencia del observador. La velocidad del observador se hace negativa y la velocidad de la fuente se hace positiva. Pues bien, ahora efectuamos el mismo proceso, reemplazamos los valores. Decimos que la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente, 400 Hz. Multiplicamos por la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. Y restamos la velocidad del observador, que es de 24,6 metros sobre segundo. Todo esto sobre la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo, menos más la velocidad de la fuente, que es 33,5 metros sobre segundo. Resolvemos las operaciones indicadas y tenemos que la frecuencia del observador es igual a 400 Hz por la diferencia entre 340 y 24,6, que nos da 315,4, y esto dividido entre la suma de 340 y 33,5, que nos da 373,5. Cancelamos las unidades de metros con metros y segundos con segundos. Obtenemos así que la frecuencia del observador es igual a 400 por 0,8444. Finalmente obtenemos el resultado para la frecuencia del observador cuando
se alejan de forma simultánea el observador y la fuente, como igual a 337,76 Hz. Esta es entonces la respuesta para la parte B, que la escribimos entonces al lado de la respuesta para la parte A. Vemos pues que cuando hay acercamiento simultáneo, la frecuencia que percibe el observador es mayor comparada con aquella que percibe cuando se alejan de forma simultánea. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.